Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de hoy jueves 23 de octubre, aquí en Política con Carreño. Antes de comenzar, quiero recordar el correo, porque ayer como que quedó la duda, ¿no? Entonces vamos a entregar el correo nuevamente. Yo no he visto los comentarios de ustedes sobre el programa de hoy miércoles, ¿verdad? No lo he visto todavía, así que no sé si ustedes ya se enteraron o alguno ya escribió, porque yo les digo al final, bueno, alecarrenot@gmail.cl, dije, pero no, estaba mal. Después corregí y dije alecarrenot@gmail.com. Ese es el correo. Y recuerdo que les dije, bueno, me escriben a los dos y el que sea me va a llegar. Así que, en fin, para mañana yo ya voy a haber leído los mensajes y vamos a comentar si es que me llegó algún correo o no. Entonces repito, alecarrenot@gmail.com. Ese es mi correo y pueden escribirme y ver si entonces nos contactamos por WhatsApp, que para mí es más fácil, incluso para enviarlos más rápido, ¿no? El correo también es fácil, pero el WhatsApp lo tengo ahí a la mano y para enviar material, en fin, al que lo pida. Entonces, dicho esto, vayamos a los temas de hoy, que están interesantes. Bueno, siempre digo que están interesantes, ¿no? Hoy tenemos a Boric. Tenemos la permisología. Y tenemos CIMSE. Vamos a rendir la prueba CIMSE. Bueno, la van a rendir los alumnos de octavo año a donde hayan llegado los examinadores, ¿no? Porque un poco la educación, amigos, anda así, pues. Anda como anda Chile. Pero ya vamos a conversar sobre lo que pasó en el CIMSE hoy. Cuando digo hoy me refiero a hoy miércoles, cuando estoy grabando miércoles 22. Y estoy grabando, déjenme ver, me voy a subir acá, 20 para las 2 casi, ¿no? Y hoy, miércoles 22, comenzaba el CIMSE. Pero hubo varios lugares donde los examinadores brillaron por su ausencia. ¿Cómo funciona el Mineduc, no? El Ministerio de Educación. Vamos a partir por el mismo orden que tengo aquí. Todos contra Boric. Sí. Todos contra Boric porque el presidente Boric, todavía presidente de la República, se ha dedicado últimamente a ser una especie de agitador político, ¿verdad? Pensando que con ello favorece la candidatura de Janet Jara, porque en el fondo eso es. Y para supuestamente favorecer la candidatura de Janet Jara, él no encontró nada mejor que atacar, y no pierde oportunidad de hacerlo, atacar la candidatura de José Antonio Kast. Entonces, resulta que
en el propio oficialismo ya como que se aburrieron de esto. Porque a juicio de varios de estos personajes que yo voy a nombrar acá, lo que Boric hace un poco es como atornillar al revés. En vez de hacerle un favor a la candidatura de Janez Jara, la perjudica. La perjudica con esto de estar atacando constantemente a José Antonio Kast y convertirse en realidad en un agitador, en un activista político. Bueno, eso es lo que él fue, ¿no? Y yo creo que es lo que es, no lo que fue. Yo creo que Gabriel Boric continúa siendo este joven universitario que rara vez iba a clases, pero que sí le encantaba subirse a los cajones de Durazno con un megáfono y agitar a las huestes universitarias. Porque ese es el paso de él por la política. Un agitador universitario. Bueno, universitario porque estaba en la universidad, aunque no iba nunca a clase, por eso reprobó tantas veces y nunca se tituló. Pero ese era su mundo. Con ese mundo llegó al Parlamento, se hizo diputado. Y allá tampoco aprendió nada, porque su rol de diputado fue siempre el de agitar, el de no legislar en beneficio del ciudadano, en beneficio del país, sobre todo en términos de seguridad, en negarlo todo al presidente Sebastián Piñera. En fin, ese fue su rol. Y eso es lo que él continúa haciendo ahora. Ahora que ocupa, con K, ocupa la moneda. Porque en realidad él dice, habita la moneda. Es eso, él nunca gobernó, nunca fue presidente. Entonces hoy, ya más preocupado de sus propios intereses personales, como proyectar esa imagen alicaída de progre, ¿no? O progresista. La RAE reconoce ambos términos, progre o progresista. Bastante venida menos en el concierto internacional, pero igual tiene sus amigotes. Entonces él está preocupado de esa imagen suya. Como veíamos en la propia postulación de Michelle Bachelet a la ONU, responde a eso, nada más. Y bueno, ahora continúa, entonces no está ya preocupado, nunca gobernó, ni menos lo hará ahora. Y esto, claro, esta intromisión permanente en la campaña electoral no solamente le ha caído mal a la gente, no solamente le ha caído mal a la oposición, sino que al propio oficialismo. Entonces, claro, vinieron las reacciones. Vinieron las reacciones, como era de esperar, ¿no? Y Ricardo Lagos Weber, ustedes saben quién es, ¿no? Es el hijito de papá. Ese es uno de los parásitos que está allá en el Parlamento, pero es hijito de papá del presidente Lagos, ¿no? Entonces es del PPD, de ese partido político servil, ¿verdad? Que, bueno, se entregó al PC, comparsa del PC, bueno, pero es el vocero del comando de Jara, uno de los voceros, uno de los que está ahí, ¿no? Para dar esta imagen de transversalidad, que en realidad no existe. ¿Por qué?
porque Janet Jara es la candidata del Partido Comunista, lo ha declarado Lautaro Carmona, y sobre todo ahora cuando el tontito de Guido Girardi, haciendo un paréntesis, ¿no?, dijo que Janet Jara, si pasaba la segunda vuelta, debía congelar su militancia comunista. Palabras de Guido Girardi, ex presidente del Senado, del PPD también. Entonces, ustedes ven cómo esta gente definitivamente piensa que usted y yo y los chilenos somos un bando de idiotas como ellos. Porque cuando Guido Girardi dice sería bueno que Janet Jara congelara su militancia cuando pase a la segunda vuelta, me imagino que está pensando que nosotros los chilenos vamos a pensar, a su vez, a creer que ya no es más comunista porque congeló su militancia. Yo no sé si Guido Girardi está rayando la papa o se puso gaga antes de tiempo o es idiota definitivo, ¿no? Porque pensar que con eso se va a modificar el pensamiento del chileno en cuanto a que entenderá que Janet Jara no es más comunista o tiene su militancia congelada y ahora es no sé qué cosa. Bueno, solo un idiota puede pensar eso. Tanto así que el propio Lautaro Carmona dijo, bueno, no entiendo esto, porque ya lo hemos conversado con Guido Girardi. Entonces no entiendo a qué viene todo esto. Y por último, eso es algo que depende de Janet Jara, dijo Carmona. Si quiere congelar, si quiere irse, evidentemente que nada de eso es cierto. Porque congele o se vaya o diga que no es más comunista, renuncie, usted y yo sabemos que eso es una tamaña mentira. Porque seguirá siendo comunista. En fin. Entonces, el hijito de papá, Lagos Weber, dijo que distrae, que el presidente Boric distrae con estas intervenciones. Ahora, ¿qué significa esto que distrae? No sé, habría que preguntarle a Lagos Weber. Yo me imagino que está pensando en que toda esta intromisión del presidente Boric pierde el rumbo de la propia campaña, porque hay que estar prestándole atención a las tonteras que dice el presidente, a estos ataques al candidato José Antonio Kast, que está muerto de la risa, ¿no? Y que le responde. Entonces, claro, ¿quién queda mal? Es el presidente, porque la ciudadanía ve que no está haciendo su papel de presidente. Bueno, nunca lo hizo, pero por lo menos podría disimular. Y que por el contrario está interfiriendo en una campaña presidencial, electoral, y no es su rol, no es su papel. Entonces distrae, me imagino que está pensando esta eminencia Lagos Weber en eso, ¿no? Que el presidente Boric distrae con esto de estar hablando a cada rato de la campaña electoral, si ese no es su papel. En fin, Eric Aedo de la Democracia Cristiana, ¿no? Que todavía existe, amigos. Ese partido servil, que es una vergüenza para la democracia cristiana mundial. Como yo lo decía en mi programa de hoy miércoles, cuando estoy grabando, ¿no? Yo decía que esta democracia cristiana
y este representante de la Cámara, ¿no? Servil. Recuerdan que dijo, soy el primero en apoyar a Jara, el primer diputado, como si fuese un mérito. Es que esta gente al margen de ser corruptos, de no tener una decencia política, ¿no? Son algo estultos, por no decir estultos completos. Pero en fin, este siervo del PC, el señor Eric Aedo, le dijo que se dedicara a gobernar. Le mandó ese recado a Boric, como si Boric lo fuese a pescar, como decimos en Chile. Boric no está ni ahí con lo que diga el gordito Aedo, de ninguna manera. No, no está ni ahí. Pero Eric Aedo le dijo que se dedique a gobernar. Bueno, le está pidiendo peras al olmo, porque el señor Gabriel Boric nunca ha gobernado. Si vamos a usar la palabra gobierno y conectarla con el presidente Boric, tendríamos que decir que es un desgobierno. Jamás ha gobernado. Y no lo va a hacer ahora, menos que está a meses de entregar el poder y ponerse ahí al servicio como un líder de la oposición, pensando en volver en 2030, ¿no? Ese es el sueño de Boric. Por eso dejó al próximo presidente, que va a ser de derecha, lo dejó desfalcado, porque como se pelaron todo, ni glosa republicana le dejó, con un presupuesto trucho. Entonces, claro, la gente va a decir, pero este gobierno qué malo es, no cumple, miren, nos tiene así. Claro, entonces él se está preparando el camino para volver. Y como somos aquí en este país, ¿verdad?, que no aprendemos mucho, es bien capaz que el 2030 tengamos a esta gente de nuevo. Y yo esté aquí de nuevo hablando de estos maravillosos. A lo mejor con menos barba, con menos pelo, con más barba, pero más idiotas y corruptos, eso sí. Se van perfeccionando. Más activistas también. Bueno, obviamente que no se va a preocupar, señor Aedo, de gobernar. Y Alejandra Sepúlveda, independiente también, ¿no? Pero independiente pro gobierno, dijo que estas intervenciones de Boric son como el abrazo del oso. O sea, ustedes lo abrazan y lo rompen, ¿no? El abrazo del oso. Así que ustedes ven, está todo el mundo contra Gabriel Boric, porque ahora se las dio de este tipo de activismo político, ¿no? Ya no es más presidente de Chile, es un activista, un demagogo, ¿no? Un tipo que quiere convulsionar el sistema político y la vida política, pero convulsionarlo así, con sus intervenciones en plena campaña presidencial. Es un activista. Bueno, pero hay que defenderlo. Entonces salió la vocera. Ustedes saben quién es, pues. ¿Y qué dijo la vocera? Dijo que en democracia las críticas del comando, de donde vengan, son legítimas. A mí me da mucha risa escuchar a Camila Vallejo hablando de democracia. Cuando usted escucha a un comunista hablar de democracia, es un chiste, ¿no? Es un buen chiste. Ella, hablando de democracia, cuando no hace nada, quisieron romper con la democracia, quisieron derrocar el gobierno de Sebastián Piñera.
a través de esta insurrección en la que utilizaron a los delincuentes de la primera línea y otros. Y ahora hablando de democracia. Entonces dijo, es muy chistoso todo esto, ¿no? Dijo que, bueno, el presidente no solo está a cargo de la gestión, no sé cuál, ¿no? Me imagino que la gestión de gobernar. Está a cargo de la gestión, sino también de la conducción política del gobierno. Ahí yo me quedé pensando, gestión, conducción política del gobierno, pero me imagino que es la misma cosa, ¿no? La gestión del gobierno, la conducción política del gobierno. No sé, Camila Vallejo, cuál es la diferencia entre la gestión y la conducción. Pero yo creo que esto está íntimamente relacionado, amigos. Pero en fin, son cosas de Vallejo que muchas veces habla, por no decir siempre, y como son cantinflas, es otra de sus cantinfladas donde se le entiende re poco lo que dice, ¿no? Pero en fin, pero hay más. Hay más. Camila Vallejo dijo que el presidente también. Escuche bien, amigos. Escuchen bien. Dijo Camila Vallejo que el presidente también, ¿no? Tiene como función, también tiene a cargo la orientación ciudadana. O sea, el presidente lo orienta a usted y me orienta a mí. Tiene a cargo la orientación ciudadana respecto de su participación en democracia, respecto de cómo evaluar el voto, ¿verdad? De qué manera el voto del ciudadano repercute en democracia. Cuando usted escoge a un candidato, escoge a un presidente, o a un representante público, diputado, alcalde, qué sé yo. Entonces a mí me dejó, yo no sé si estupefacto, pero me comencé a preocupar. Yo dije, ¿será que el presidente Boric me está orientando? Y yo no me he dado cuenta, no he comprendido, ¿no? Me está orientando en esto de la participación democrática. Y yo que hablo tan mal de él, cuando debiera estar agradecido. Ahí reflexioné si yo no estuviera por ahí algo perdido respecto de lo que entiendo por democracia, respecto de la importancia de mi voto en democracia, y que por eso el presidente me está orientando sin yo percibir este predicador de la democracia que es Gabriel Boric. Así que, amigos, es bueno que ustedes reflexionen, que ustedes mediten sobre estas palabras tan relevantes de Camila Vallejo, que nos ha sacudido, ¿verdad? Nos ha despertado y claro, y nos informa de cómo el presidente Boric es un predicador de la democracia y cómo nos quiere orientar acerca de nuestro rol ciudadano en democracia.
sobre la importancia de nuestros votos en democracia. Gracias, Camila Vallejo. De verdad, le voy a mandar una nota a Camila Vallejo agradeciéndole. Y ustedes, amigos, también. ¿No? Entonces, claro, ahí yo me pregunto ahora, después de esta reflexión humorística, yo me pregunto, ¿usted necesita que alguien lo oriente? Y si así fuese que necesitáramos que alguien nos orientase, el menos indicado es Gabriel Boric, un activista político, un personaje que asusó a los delincuentes de la primera línea, cuyo único propósito era precisamente destruir la democracia. Entonces, sería el personaje menos adecuado, el falso predicador de la democracia, Camila Vallejo, como todos ustedes, golpistas, ustedes sí que fueron golpistas. Aquí no es la derecha de Kast o de Kaiser, los golpistas, son ustedes los golpistas, ustedes fueron golpistas, tuvieron inquietudes golpistas y tienen inquietudes golpistas. Entonces son los menos indicados para dársela de predicador de la democracia. Así que bueno, así está la cosa con el señor Boric, con la señora Vallejo. Porque esta gente, ¿no?, tiene de verdad un cinismo sin límites. Bueno, y por último remató, ¿no?, para defender bien al presidente. Dijo que hay que separar las aguas, dijo Vallejo. Separar las aguas, ¿no? Pero los comandos tienen su tarea y el gobierno tiene la suya propia. Recalcó, la suya propia. El presidente está preocupado de su gestión de gobierno, de cumplir su promesa, ¿no? O sea, ¿cuál promesa? Pero también de conducir políticamente las tareas del gobierno. Bueno, conducir políticamente las tareas del gobierno, ¿qué tiene que ver eso con que sea el orientador, el predicador, ¿verdad?, de nosotros? ¿Qué tiene que ver eso con su interferencia permanente en la campaña electoral? Bueno, dejemos a Boric a un lado y vayamos a el tema del tema 2. La necia, la tonta y burocrática permisología. Fíjense que el señor Iván Chamorro Lange, que es vicepresidente de la Forestal y Celulosa Arauco, una de las más grandes de América Latina, ¿no?, criticó los tiempos de tramitación, que son muy largos, de los proyectos de inversión en Chile. O sea, criticó la permisología. Pero no solamente la criticó por criticarla, sino que mostró ejemplos. Dijo, en 10 años Brasil hizo 5 megaproyectos de celulosa. En 10 años. Y en Chile, la planta MAPA, que es una de las mayores, por no decir la mayor en el país, demoró 10 años. En Brasil, en 10 años,
se iniciaron 5 megaproyectos de celulosa. 5. Y en Chile, la planta MAPA, que es la mayor, demoró 10 años. Y normalmente, después de muchos años, se llega a un proceso judicial. Entonces dicen, más encima. Es una estupidez. Pero ya vimos esta permisología, todo el daño que le ha hecho al desarrollo económico del país, al progreso del país, la pérdida de miles de empleos. En fin. El proyecto Sucuriú, en Mato Grosso do Sul, allá en Brasil, representa 4.600 millones de dólares. Es un proyecto gigante que Arauco no se fue para allá porque acá la cosa no funciona. Superando los 3.000 millones que costó MAPA en Arauco. Es decir, una inversión de 1.500 millones más. Por lo tanto, mucho más grande. La inversión allá en Brasil, en el Mato Grosso del Sur, que la inversión de MAPA aquí en Arauco. Entonces, claro, dice, las autoridades brasileñas, comenta Chamorro, ¿no? Lange, Iván Chamorro Lange, que es el vicepresidente, como dije. Las autoridades brasileñas son bien exigentes en términos de tecnología, en términos de ambiente, pero tienen la buena disposición de ayudar a la gente, de facilitarles el camino para que el proyecto salga respetando precisamente el medio ambiente. No necesita de 10 años. Entonces se hace toda la revisión medioambiental, se hace la revisión tecnológica y el proyecto se aprueba con rapidez, sin que rapidez signifique falta de observación, signifique hacer a la mala. No, se hace bien, pero ya no existe la imbecilidad de la permisología llevada a la última potencia de la idiotez, como aquí en Chile. Porque aquí en Chile hay que satisfacer a cada compañero que está sentado en la mesa del lado para que ponga su firma. Entonces, para ello, para que puedan recibir los 3-4 millones que ganan por mes, es necesario que esto se demore para justificar que están ahí, ¿no? Eso es corrupción. La permisología en el fondo es corrupción. Claro. Si ser corrupto no significa que usted ande robándoselo todo, que también lo han hecho. Significa también actuar de manera indecorosa, como lo hacen los parlamentarios. Cuando yo digo que son corruptos, no necesariamente porque se roben la plata, sino porque actúan de manera indecorosa, que es otra de las formas de la corrupción. Entonces, claro, los proyectos salen allá en Brasil y la gente se va, dice. Chile pierde competitividad, dice Chamorro. Y coloca otro ejemplo. Dice, con los países aquí de la región, los países vecinos, los camiones transportan 60-75 toneladas. En Chile nos quedamos con 45 toneladas, incluyendo el peso del camión. Es decir, lo que Chamorro plantea y lo que declara es efectivamente de que estamos muy mal. Si queremos competir con el mundo, y lo dice Chamorro, en un mundo globalizado, estamos muy mal.
La permisología le está haciendo mucho daño. Y él dice, no es que nosotros no queramos ir fuera de Chile, pero necesitamos competir. Y para competir necesitamos tener entonces un camino que, sin que sea fácil, sea un camino razonable, lógico y competitivo, y sujeto también a todas las normativas tecnológicas y medioambientales. Pero no, en Chile no. En Chile impera la permisología. Esto, el amiguismo, el pitutismo. Y claro, al gobierno le molesta que uno diga esto. Le molesta que los candidatos de oposición digan esto. Pero es la realidad. Entonces, no nos queremos ir de Chile, dice. Pero bueno, este proyecto sucurió, ¿no? Allá en Mato Grosso. 3,5 millones de toneladas de capacidad. 3,5 millones de toneladas. Y MAPA, 1,5 millones. Entonces, claro, todos los números, todas las cifras nos juegan en contra. Porque somos incapaces de colocar a Chile como interés primero, ¿verdad? Y muy por lo contrario, colocamos nuestros intereses particulares, o sea, los intereses de ellos. La permisología es responsable, amigos, de muchos de los males que vive Chile, en términos de achatamiento económico, de achatamiento respecto del desarrollo del país, del crecimiento del país. Así que esto fue un palo, así, un par de cachetadas en la cara a este gobierno, ¿no? Bueno, dejemos la permisología y vayamos al CIMSE. Se suspendió en varios colegios de la región metropolitana, en varias comunas. Santiago, Providencia, Pedro Aguirre Cerda, Paine, San Bernardo, un montón de colegios. Y claro, porque los examinadores que representan la agencia de la calidad de la educación brillaron por su ausencia, no llegaron, pues. No fueron. El CIMSE para octavo año comenzaba hoy, miércoles, cuando estoy grabando, les dije al comienzo, ¿no? Entonces, consecuencia de esto, el sistema de medición de la calidad de la educación, eso significa CIMSE, Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, CIMSE, mostró toda su calidad, pues los estudiantes se fueron a sus casas sin ser evaluados y tendrá que buscarse una nueva fecha, programar de nuevo el CIMSE. Porque así funciona la educación en Chile. Y yo ayer o anteayer, el derecho a la educación, cuando Boris hablaba, ¿no? El derecho. ¿Pero qué derecho? ¿El derecho a qué? Este es el derecho a la educación. Entonces, claro, y el Mineduc, porque al final el responsable de esto es el Ministerio de Educación, donde está el comunista Cataldo. Él es el ministro. Bueno, el Ministerio de Educación, el Mineduc, bien, gracias, va a culpar, y de eso ya culpó a esta oficina que mide, ¿no? Que son los examinadores. Porque alguien tiene que ser responsable. Pero resulta que es el Mineduc el responsable. Porque es el Ministerio de Educación. Y de él dependen todos estos demás grupos. Ellos son los encargados del CIMSE, ellos son los encargados de esta agencia de calidad de la educación, independiente de cuál sea la empresa o la oficina. Pero todo esto está bajo el alero del Ministerio de Educación, por lo tanto, es el Ministerio de Educación cuyo ministro es Nicolás Cataldo el responsable.
¿no? Claro. Esa es la verdad. Por ejemplo, el alcalde de Paine, ¿no? Dijo que no hubo visitas de inspección. Siempre el día anterior, o sea, el martes, tendría que haber gente visitando, ¿no es cierto?, una inspección. No, no hubo. Y hoy 22 dice no llegaron, hoy 22, claro, no llegaron los examinadores. Por lo menos a 10 colegios de su comuna, de Paine. Entonces, claro, amigo, ustedes dicen, ¿cómo camina Chile? Esto es Chile, pues, en términos de educación, por ejemplo. Así estamos. Así estamos. Entonces, se programa una evaluación que es importante para ver el desarrollo de los estudiantes, para ver cuánto han aprendido los estudiantes en sus 8 años de estudio previo. Pero no, en 5 comunas de la región metropolitana no llega esta gente a un montón de colegios. A mí me parece de verdad que es la irresponsabilidad, otra más, de este gobierno. Pero en fin, es lo que ha sido este gobierno en sus 4 años nefastos. Y para terminar, unas palabritas breves respecto de la educación. Ustedes saben que la Universidad de Antofagasta tuvo que ser desalojada por amenazas de tiroteo. Por teléfono se les avisó una voz que dijo, voy a llegar allá y a disparar balas con la pistola de mi padre. Entonces hubo que desalojar toda la universidad por una cuestión de seguridad. Y esto ya había ocurrido el día 15 de este mes. Entonces, vean ustedes la realidad que estamos viviendo a nivel educacional. Porque los jardines infantiles tienen sus propios problemas. Fuera de lo que varios de ellos los asaltan permanentemente y les roban todo. Hasta la comida de los niños. O sea, fuera de eso. Los problemas en la educación básica. Problemas con el CIMSE. Los problemas suscitados a propósito de esto, de la identidad de género. De la emotividad y la sexualidad y qué sé yo. Los problemas en los colegios secundarios, verdaderos fabricantes de bombas Molotov. Los problemas en la universidad. Amigos, de verdad no estamos bien, disculpen. Pero esa es la realidad y hay que contarla, hay que decirla. Bueno, mañana viernes, último día de la semana, y aquí estamos, gracias al buen Dios y gracias a ustedes. Amigos, nos vemos mañana viernes aquí en Política con Carreño. Y no olviden, alecarrenot@gmail.com.